Ahí hubo, comenzó a grabar, pero no estamos seguros si esto no se cae en cualquier momento. Bueno, espero que no. Me costó 9 meses intentar iniciar la grabación y ahora inició supuestamente. Bueno, veremos. Eh, para comenzar, a este tema que vamos a ver, esta unidad 2, yo no sé si ustedes la vieron, posición del Sol, cómo se estudia todas esas cuestiones. ¿Han tenido energía solar fotovoltaica o no? Sí, Bien. ¿Vieron el tema de coordenadas geográficas, radiación solar sobre un punto de captación, movimiento de la Tierra, trayectorias del Sol? ¿Esas cosas las vieron? le estamos comenzando con el tema. Bueno, yo voy a hacer una... La unidad 2 tiene que ver con eso y casualmente es la parte común que tenemos en energía solar térmica y fotovoltaica. Entiéndanse, entiendan ustedes que esto es así. ¿Por qué? Porque en ambos casos tenemos una superficie plana sobre la cual inciden los rayos del sol. Y va a depender de la incidencia del rayo del sol, del ángulo que forme, etcétera, etcétera, para tener una idea de la eficiencia para captar energía solar térmica o para generar energía solar fotovoltaica. ¿Me entienden? Es lo mismo. Se aplica a los dos conceptos lo mismo. Se debe estudiar de la misma manera y se deben tener en cuenta casi los mismos problemas en cualquiera de los dos casos para la instalación de placas planas captadoras de energía térmica o placas fotovoltaicas captadoras de energía de fotones de la luz para la generación de energía fotovoltaica. Entonces, para comenzar, una breve descripción, se habla ahí del espectro electromagnético en función del largo de las ondas, porque en realidad lo que nosotros vemos son simplemente ondas electromagnéticas eh, que inciden en nuestros ojos y nosotros vemos. Hay una gama de esas ondas que son visibles a los ojos del hombre y de los animales en general. Otras no, ¿sí? Pero existen muchos tipos de ondas. Entonces, eh, en, el, en la teoría aparece varios temas. ¿Por qué queremos entender el funcionamiento de las ondas electromagnéticas generadas por el Sol? Porque esas son ondas que se ven y otras que no se ven, pero son ondas electromagnéticas. Y porque queremos entender el efecto invernadero, cómo funciona el efecto invernadero. Y es muy importante que sepamos cómo funciona el efecto invernadero, porque si no, no entendemos nada de lo que es energía solar térmica. ¿Por qué se hacen los captadores solares como se hacen? No entenderíamos nada si no vemos esto. Entonces, tenemos que entender esta parte que es semifísica para entender cómo funcionan los aparatos diseñados hasta el momento para la captación eficiente de la energía solar térmica. Entonces, dice, no podríamos entender el efecto invernadero si no entendemos qué es el espectro electromagnético, de dónde viene y cómo lo podemos ver. Se denomina espectro electromagnético la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite espectro de emisión y absorbe espectro de absorción, una sustancia. O sea, una sustancia puede absorber determinado espectro de ondas electromagnéticas, o no, o dejarlas pasar, no lo afecta, o simplemente rebotar en esa superficie o en esa sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga o a digital. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir ver el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de la onda, la frecuencia y la intensidad de radiación. Diagrama de espectro electromagnético mostrando el tipo, longitud de onda en ejemplos, frecuencia y temperatura de emisión de cuerpo negro.
tipo de radiación, longitud de onda 10 al cubo, 10.000 unidades o metros. Perdón, 10 al cuadrado, 100 metros. Escala aproximada de longitud de onda, la altura de los edificios. Microondas, 10 a la menos 2. Infrarrojo, 10 a la menos 5. Visible, 0,5 por 10 a la menos 6. La longitud de onda, es bastante corta. Ultravioleta, 10 a la menos 8. Rayos X, todas esas no se ven. El espectro visible, fíjense, está en el centro del espectro, y se pueden ver los colores. Luego, a partir de ahí, del rojo se va y desaparece de la vista. O del azul también, o del magenta, desaparece de la vista. Las ultravioletas ya no se ven para arriba, o sea que tengan menor longitud de onda, y del infrarrojo para abajo de menos longitud de onda ya no son visibles al ojo humano. Bien, ahora, la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa. Fíjense, ahí está la temperatura. Esto nos da una idea de la temperatura que generan estos rayos electromagnéticos. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las longitudes de radio. Si bien el límite para la longitud de onda más pequeña posible no sería la longitud de Planck, porque el tiempo característico de cada modalidad de interacción es unas 1020 veces mayor que el instante de Planck, bueno, ahí habla un poco de la física. Pero en general, ¿qué nos interesa a nosotros? Que el espectro electromagnético que emite el Sol como cuerpo, es un cuerpo que emite estas ondas electromagnéticas. Emite ondas de baja longitud de onda a la izquierda del gráfico, ¿sí? Que son radio, las ondas, el microondas o el infrarrojo, son de baja longitud de onda, las visibles que vemos y las ultravioletas a rayos gamma, que son de mínima longitud de onda, que esas son las perjudiciales para el hombre, para la salud. Los rayos gamma, los rayos X, por eso la gente no se anda sacando todos los días placas, y los rayos gamma menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas pueden alterar el ADN de la gente. Entonces, estas son las ondas que no nos interesan, las que tenemos que evitar y la que de alguna manera nos cubre la atmósfera, en parte con con el ozono y todas esas cuestiones que nos cubren de esas ondas peligrosas. Las que nos interesan a nosotros en realidad son las ultravioletas, que llevan mucha carga energética, y las visibles. Las ultravioletas, por ejemplo, son las que nos queman la piel y las que los protectores solares tienden a tener ese límite para frenar las ultravioletas. Muchas de las ultravioletas se frenan en la atmósfera, pero muchas de ellas llegan hasta la superficie terrestre. Entonces, esas son algunas de las ondas que traen bastante energía. A nosotros nos interesan las visibles, incluidas las ultravioletas. El resto no nos interesa porque no nos aporta cantidad de energía para elevar temperatura. Bien, luego, en la página siguiente, en la página 25, tenemos unos diagramitas que hay que tratar de entender para ver cómo es la historia de esto. Se cree que el límite máximo sería el tamaño del universo en cuanto a la longitud de onda. Eso no nos importa mucho. Véase cosmología física. Aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. En la formalidad tenemos todo tipo de ondas de longitudes distintas, infinitamente para la más grande, infinitamente para la más chica. Pero no tenemos ese registro. Y después dice en el cuadro, espectro de radiación solar extraterrestre. Este es el espectro de lo que podríamos encontrar nosotros como radiación
extraterrestre, o sea, fuera de la atmósfera, ¿sí? Y la tenemos representada como radiación en watt por metro cuadrado en función de la longitud de la onda que incide en el lugar donde la estamos midiendo, ¿sí? Y después a la derecha, bueno, cómo acumula energía. Entonces, la longitud de onda de la banda en micrometros menores a 0,38 es la ultravioleta, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la energía nos da esa banda? La ultravioleta, 7%. El espectro visible, que está entre 0,38 hasta 0,38 más 0,78, el espectro visible de longitud de onda, y nos aporta el 47,3% de la energía. Luego, todo el espectro de longitudes de onda mayor a 0,78, que sería el infrarrojo, el 43,7% de la energía. ¿Sí? Distribución del espectro de radiación solar que incide en la atmósfera extraterrestre. Esto está dado por la NASA, es información de la NASA. Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de energía? En el infrarrojo y en el espectro visible. Fíjense que el espectro visible, todo el espectro visible, junta el 47,3% de la energía. Y el espectro infrarrojo o mayor, de longitud de onda mayor a 0,78 micrómetros, junta el 45,7% de la energía que nosotros podemos transformar en térmica. ¿Sí? Bien, eso es lo que nos interesa saber. ¿Dónde está la mayor parte de la energía que nosotros podemos captar como térmica en un aparato que diseñemos, sea el que sea? Más o menos teniendo en cuenta de que hay distintos modelos o tipos y hasta el que podemos llegar a inventar nosotros. Influencia de la atmósfera. La radiación solar recibida por la superficie de la Tierra es menor que la que llega a la parte alta de la atmósfera, debido a distintos procesos que tienen lugar durante el recorrido a través de la atmósfera. ¿Qué problemas tenemos? En realidad, la atmósfera nos ayuda a que no nos cocinen los rayos solares en forma directa. Eso ya lo sabemos. En la parte superior tenemos filtros. Pero en general, la atmósfera es un filtro que no actúa como tal. Actúa como desviador en cuanto a la cantidad de cosas que tienen, los gases, toda esa historia, desvían los rayos, lo mandan para acá, para allá, no quedan incidiendo 100% en el punto. Entonces no llega toda la energía a la superficie de la Tierra de la que llega a la parte superior de la atmósfera. ¿Sí? Ese es otro tema que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el camino de la atmósfera con la energía solar? Bueno, existe la difusión, también llamado dispersión, que es la interacción dependiente de la longitud de onda de la radiación con un medio que provoca un cambio de la dirección de la radiación. Cambio de dirección. Llega el rayo, pega con una partícula de agua, supongamos, y se va para otro lado. Pero no llega al punto en estudio, y eso que estaba originalmente alineado con nuestro punto de estudio. No viene directamente al punto, se va para otro lado, provoca la atmósfera la difusión de los rayos, o sea, van para cualquier lado, no siguen en forma directa a través de la atmósfera, en muchos de los casos. Hay algunos rayos que sí, pero hay otros que no. La mayoría se difunden, o una parte importante se difunde. Absorción. Los gases de la atmósfera son absorbentes selectivos de la radiación solar. El oxígeno y el ozono absorben la radiación a longitud de onda inferior a 0,2 micrómetros, 0,29 micrómetros, ¿sí? Menores a la ultravioleta, liberándonos de la radiación ultravioleta más peligrosa para la salud. Por otro lado, el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben principalmente longitudes de onda situadas en el infrarrojo. Nos están frenando las que yo necesito para calentar. Bien, la absorción entonces, que hay partículas de gases en la atmósfera que absorben esa energía, provocando otra historia que es el efecto invernadero. No solo frenando la radiación que rebota a la Tierra, sino que aparte se calienta la propia atmósfera. ¿Sí? Bien. Reflexión. La Tierra refleja una parte de la radiación solar que incide sobre ella. Se denomina albedo a la relación entre la radiación que cualquier superficie refleja y la que incide sobre la misma.
Las superficies claras tienen un albedo mayor que las oscuras. Por ejemplo, los albedos de las nubes y el hielo son mayores que los albedos de los bosques y los océanos. El albedo medio de la Tierra es del 31,3% aproximadamente. ¿Qué está diciendo? Que el 31,3% de lo que existe entre la atmósfera y la Tierra refleja la energía electromagnética que recibe del Sol. Procede en un 22,5% de la reflexión en las nubes y la difusión atmosférica y en un 8,8% de la reflexión en la superficie terrestre. Bien, ahí tenemos de nuevo la radiación solar en watt por metro cuadrado, ¿sí? Y la influencia de la atmósfera en la radiación solar. Absorción de gases atmosféricos como el ozono, el agua y el dióxido de carbono, rayadito a 45 grados a la derecha, oscuro. Y después más clarito, la radiación solar reflejada y dispersada por la atmósfera. Como ven, ahí tenemos la parte de la ultravioleta, la visible, y la otra, que es la que tiene también una parte importante de energía, ¿sí? En cuanto a la radiación, en ese gráfico, la figura esa que está en la página 26, podemos ver dónde está concentrada la energía del Sol, que nos incide. Y vemos cómo se pierde en la atmósfera parte de la energía, quedando solamente todos los rayados sin pintar abajo. Ese es el diagrama final de la energía que llega a la Tierra. Como verán, hay una gran cantidad de energía que medio se difumina por ahí, desaparece, no desaparece, va a parar a otro lado. Os carga la temperatura, como dijimos, por absorción. Esa energía se pierde no es que se pierde, esa energía se transforma en calor junto con toda la materia como el ozono, el agua y toda esa historia. Y también es reflejada o dispersada por la atmósfera. Nos queda toda esa curva de energía ahí abajo. Bien, nosotros tenemos que captar esa energía para poder producir energía térmica. O sea, esa energía que en definitiva, si la captamos bien, se transforma en energía térmica. En definitiva, ¿qué es lo que estamos con nuestro captador que estamos logrando? Transformar la energía de las ondas electromagnéticas en energía térmica. Es un transformador, un captador solar térmico es un transformador de energía electromagnética pura en energía térmica. Repito, nuestro captador solar térmico es un transformador de energía, ¿cómo dijimos? Electromagnética en energía térmica. Nosotros con eso, ese es el concepto que ustedes tienen que manejar. Sea lo que sea que interpongamos en el techo de nuestra casa para captar energía, estamos transformando esa energía visible, la luz o la energía electromagnética que no vemos, que es la ultravioleta, la infrarroja, la de los rayos infrarrojos, lo estamos transformando en energía térmica. Pero son ondas electromagnéticas, así mismo como los fotones mueven y excitan los paneles solares, a nosotros nos calientan nuestros líquidos, nuestro aparato, transforma toda la energía esa electromagnética que viene del Sol en térmica. Ese es el objetivo. Y nosotros tenemos que ver en esta materia cómo hacer equipos eficientes para eso. Transformar la energía electromagnética en térmica. Radiación solar sobre un punto de captación, coordenada geográfica. Bueno, esto es fundamental, porque si no, no entendemos nada cómo funciona la historia. Para saber la irradiación solar que habrá en el punto de la instalación, hemos de conocer la coordenada geográfica, o sea, la latitud, que junto a la longitud nos permite definir la situación o ubicación exacta de cualquier punto sobre la Tierra.
El ecuador es un círculo máximo perpendicular al eje de la Tierra. Los polos están separados 90 grados del ecuador. La esfera terrestre queda dividida en dos semiesferas o hemisferios, llamados norte y sur, según el polo que tengan su extremo. Los paralelos son los círculos menores paralelos al ecuador, y los meridianos son los círculos máximos que pasan por los polos, y por tanto son perpendiculares al ecuador. Bueno, esta es una cuestión que por ahí simplemente la estamos refrescando porque ya las tendríamos que saber a esta altura del partido. Veamos algunas de las líneas características de la Tierra, se la dejo para que la estudien ustedes, no tiene mucho sentido desde el punto de vista práctico, pero es una información que nos puede llegar a servir para ver, hacer una composición de lugares de dónde estamos nosotros y qué podemos esperar en los lugares donde estamos. Movimiento de la Tierra. Veamos a ver qué pasa acá. La Tierra hace dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Dos. Pero tiene una particularidad. El eje de la Tierra no es vertical con respecto a ese plano por donde realiza la traslación. Hay un plano por donde la Tierra gira alrededor del Sol. No hay 5.000 planos. En teoría hay un solo plano. Y ese plano, con respecto a ese plano, la Tierra tiene el eje inclinado 23,45 grados. Entonces, cuando está frente al Sol ese eje inclinado, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo si está atrás o si está adelante, así más o menos lo vamos a poner, si está atrás o si está adelante, nos da la idea de dónde está, en qué hemisferio está el invierno y el verano. Por ejemplo, si está así, el eje, está más alejado del hemisferio norte o menos perpendicular al hemisferio norte los rayos solares. Eso significa que el verano está del ecuador para abajo. Ahora, si el Sol está en medio de la mano, pero está el eje así, significa que está más perpendicular al hemisferio norte que al hemisferio sur, está más lejano al hemisferio sur en la curva del planeta. Y si estamos en el costado, bueno, en realidad estamos a la misma altura aproximadamente con el ángulo de inclinación de la esfera, pero estamos a la misma altura en ambos hemisferios. Y del otro lado lo mismo, lo cual se puede ver ahí, en el gráfico que está en la página 27. Si el Sol le da con el eje perpendicular, le da en el centro del eje perpendicular, tenemos nada más que la inclinación de la Tierra, pero de la esfera de la Tierra. Pero si estamos con el eje en la punta, o sea, el Sol está dando ahí, está más cerca la parte sur, el hemisferio sur, más perpendicular al Sol que el hemisferio norte. Entonces los rayos en el hemisferio norte, como veremos, son menos eficientes. Invierno. Esa es la conclusión. Inciden más en ángulo a la superficie, por lo tanto calientan menos. Porque aparte, recorre mayor atmósfera la luz para llegar a la superficie terrestre. En el invierno, ¿qué nos va a pasar a nosotros ahora que estamos por entrar en el invierno? El día más frío y más corto del año va a ser el 22 de junio. ¿Por qué? Y porque va a ser el día en que nosotros vamos a estar con el eje de la Tierra, como diríamos ahí, abajo nosotros, y el plano de rotación alrededor del Sol va a ser mi mano. Entonces, ¿qué significa? Que ahí los rayos para el lado de abajo van a estar muy inclinados. Al estar muy inclinados, tener la superficie atmosférica, la diferencia de círculos, tenemos que atravesar mucha más atmósfera para llegar a la superficie. En ese caso llegan muy débiles los rayos y uno dice hace frío. Los días que no están nublados, obviamente, el sol no pega tanto y no se puede ver eso qué tan... Y uno puede advertir que el rayo solar no calienta tanto como en verano. En cambio, en verano estamos casi perpendicular a la incidencia de los rayos solares. Y ahí tenemos una sola atmósfera de altura.
Entonces, la altura son 10 kilómetros que tiene que atravesar el rayo ahí. Pero cuando estamos acostados, es una atmósfera y media, ¿sí? Entonces los rayos vienen con una inclinación muy grande y deben atravesar 1,5 de atmósfera, 15 kilómetros en vez de 10. Esa es la idea global. Entonces el rayo llega con menor potencia a la superficie. Y esa menor potencia implica que la energía de las ondas electromagnéticas se ha desgastado en el choque permanente contra los gases de la atmósfera y llegan con menos energía a la superficie de nuestro captador solar térmico. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa con la ubicación de la Tierra respecto del Sol para entender cuándo va a haber buena generación de energía térmica y cuándo no. La máxima y un mínimo. La energía solar térmica es igual, en todo caso, pasa por un máximo y por un mínimo a lo largo del año. Uno diría, entonces es igual que la fotovoltaica. No, entonces no, es igual. ¿Por qué? Porque la excitación de los paneles solares, paneles fotovoltaicos, ocurre lo mismo. Va a haber más fotones en verano que en invierno. Van a tener más energía o más fotones en verano que en invierno. Entonces va a generar más energía fotovoltaica en verano que en invierno. Y vamos a transformar más energía térmica en verano que en invierno. Ahora ustedes me dirán, che, pero yo no necesito tanta energía térmica en el verano, si hace calor. Igual, eso es lo que tenemos. Por eso nosotros tenemos que diseñar más o menos para el invierno, para satisfacer nuestra necesidad térmica en invierno, teniendo en cuenta que en verano no me explote la instalación, no se me cocine la instalación. Este tema es muy importante. Muchos no le dan bolilla. Todos dicen, no, hay que diseñar para invierno. Claro, y después tenés una locomotora en el techo que está tirando vapor a lo loco si no se te revienta toda la cañería, porque la temperatura es muy alta. Obviamente el agua si nosotros le permitimos salir al vapor a través de un venteo que tienen que tener todos los calefones o todos los sistemas, bueno, la temperatura va a ser de 100, 110 grados, no va a ser tan crítica, pero eso revienta la cañería, la joroba. Tengan en cuenta que el polipropileno Random 3, la cañería verde que usamos para agua, que es tan usada últimamente, si ustedes supieran de que a 80 grados todo el día esa cañería reduce la vida en un 50%, se morirían de espanto. Dirían, che, esto no es para poner. Bueno, ahí está otro de los temas. Si nosotros ponemos ese tipo de cañería, tenemos que entender de que el polipropileno Random 3, el verde fusión, se quema la cañería esa, se joroba, su vida útil baja de 50 a 25 años. Si está a 80 grados. Imagínense si en el verano lo tenemos a 100 grados directamente, porque ya está en ebullición el agua. Entonces esa cañería, si nosotros la tenemos, no es que nos sirva, va a perder vida, o sea, se va a destruir en vez de en 50 años, en 25. Y es lo mismo, nosotros ponemos todo felices, nadie guarda que el fabricante no miente. Tampoco es culpa del fabricante. El fabricante dice, por suerte estos tontos no piensan. Entonces van y ponen. Y está todo bien. Cocinar la cañería está bien. Mentira, está mal. Porque les cae la vida útil de 50 años a 25. El 50%. Estando a 70, 80 grados centígrados la cañería, en polipropileno Random 3, la verde fusión, la vida útil de esa cañería baja a la mitad. Si tiene 40 años, va a tener 20, y si tiene 50, va a tener 25, más o menos. Esas son las curvas oficiales de los fabricantes. Hay que tener cuidado con eso. No digo que no se usen, usala, pero ten en cuenta que en 25 años la va a tener que cambiar si vive a esa temperatura esa cañería. Bien. Entonces, la posición relativa del Sol nos va a dar la captación. Y decía yo, si nosotros vemos en este gráfico cómo es la historia, hacemos el grafiquito acá, esta es la energía que incide. Este es enero y este es enero. Este es junio. Bien, en invierno tenemos un mínimo de energía por unidad de superficie,
watt o kilowatt por metro cuadrado. Y en verano tenemos un máximo. Esa es la energía que incide sobre un plano horizontal, en cualquier parte del mundo todo el año. En el único lugar que esto no es así, ¿dónde es? ¿Nadie contesta? Los polos, ¿Dónde es como yo dibujé acá casi horizontal? En la zona del Ecuador, Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vamos a tener una variación. Si estamos en el Ecuador, ese mínimo no existe, porque siempre el Sol va a ser perpendicular al Ecuador. Demos la vuelta que demos. El verano es permanente. No hay invierno en el Ecuador. Entonces, la incidencia de los rayos solares va a ser siempre la misma, perpendicular. Va a tener que atravesar una sola atmósfera y punto. ¿Sí? Es la ventaja de estar en el Ecuador. Ahora, cuanto más nos alejamos del Ecuador hacia el sur o hacia el norte, esto es exactamente indistinto, cuanto más nos alejamos, más inclinados van a estar los rayos solares en el invierno y menos energía vamos a poder captar en el invierno. Nosotros, por suerte, en Jujuy no estamos tan alejados del Ecuador. Estamos, podríamos decir, un poquito más abajo de lo que dice la página 27 ahí, Trópico de Capricornio. ¿Es así o no es así? El Trópico de Capricornio pasa por acá cerca, qué sé yo, 70 kilómetros, 80 kilómetros, menos, no sé. Por ahí por Tilcara. No estamos tan lejos del Ecuador, ¿sí? Y bueno, eso tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que el salto entre el pico máximo en enero y junio se junta bastante. Ahora, si yo viviera en el círculo polar antártico o viviera en Tierra del Fuego, y te la regalo, porque en invierno no sé cómo vas a diseñar ahí, porque en invierno vas a necesitar mucha energía. Justamente zona más fría, más energía necesito en invierno. Van a tener que hacer una instalación que en invierno me reporte la captación máxima de energía como para salvar las papas, porque necesito temperatura ahí. Y tengo una pésima irradiación por unidad de superficie. Igual de todos modos me sirve una barbaridad como para cambiar la realidad. Si yo tengo que poner un equipo en Jujuy, seguro que en Tierra del Fuego va a ser 3 veces más grande. O la superficie necesaria para captar la energía que necesito la misma casa construida acá o en Tierra del Fuego va a ser el triple. ¿Por qué? Porque tengo mucha menos capacidad recibo menos energía por unidad de superficie. Esa es la historia. Bien. Por eso nosotros tenemos que entender el funcionamiento de la cuestión geográfica. No es cualquier cosa. Nos va a dar la posibilidad en su análisis de tener una idea de la posibilidad de captar energía que vamos a tener con nuestro equipo. Para comenzar, eso es lo que tenemos que entender. Después vamos a ver en función de la fórmula, de los métodos, porque les voy a enseñar un método muy práctico, muy utilizado a nivel mundial, que lo saben muy pocos y que lo aplican muy pocos también, que no son los métodos los métodos actuales por simuladores térmicos, por computación, que es un lío. O sea, te pasas 2 o 3 semanas definiendo los valores para hacer el cálculo en 1 minuto. Pero es mucho más complicado porque uno tiene que prediseñar toda la instalación y para ver cómo funciona después. Y si no funciona, tengo que ir cambiando los valores, pero uno ya la tuvo que definir totalmente para ponerlo en un ordenador, en una computadora, en un simulador de procesos térmicos, que se venden y son caros. O sea, es como un programa para cálculo de estructura, qué sé yo, valdrá 2.000 euros, 1.500 euros. Si se van a dedicar a eso, no hay problema. No es difícil, es cuestión de entender lo que uno va poniendo como dato y lo que le pide el programa para uno incorporarlo. Se puede empezar con otro método económico que no anda tan mal y no anda tan bien, podríamos decir un término medio, que ha sido utilizado por técnicos durante muchos años, un sistema muy piola que se está utilizando, es más. El año pasado los chicos de segundo año de nuestro instituto fueron a una charla que dieron sobre energía térmica
o sea, no fuimos nosotros, bueno, yo fui con otros chicos de otros institutos, fuimos a Ecoandina y ahí nos dijeron que todo el equipo técnico de Ecoandina, qué sé yo, la fundación y con gente de Buenos Aires habían sido convocados para estudiar el tema de agua caliente y sanitaria en los edificios de Villanueva e Hijos, la empresa esta que hace edificios en el centro muy lindos. Bueno, habían sido contratados para ver ese tema, cómo resolvían el agua caliente sanitaria en esos edificios grandes. Son edificios grandes. Ahí ya no se puede poner un equipito individual si tenían 50 departamentos. Va a llenar de 50 equipitos del techo, capaz que ni te entra. En realidad no entra. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Un sistema centralizado. Bien. Y yo dije, bueno, seguro que estos muchachos van a usar un programa, un simulador por computadora, que es mucho más práctico. Y después dije, no creo que lo usen, la verdad. Dudo. Lo que van a usar seguro es el método que yo les voy a enseñar este año, que es un método muy bien, muy piola, muy claro, muy preciso, y que tiene sus condiciones de orden donde funciona y no funciona. Pero para esto es ideal. Bueno, les dije a los chicos, vayan a esa charla y fíjense si no están utilizando el F-Chart o qué simulador por computadora utilizan. Fueron los chicos de segundo año el año pasado y me dijeron, o sea, estaban contentos porque dijeron, profe, ¿sabe qué? Éramos los únicos que sabíamos de qué estaban hablando los tipos ahí adelante, porque el F-Chart no lo conocía nadie de los que fueron a ese curso. Por eso ustedes tienen que entender de que ese método es el pie para manejar energía solar térmica. Si ustedes entienden cómo funciona ese método, estamos resueltos. ¿Por qué? Porque la energía solar térmica no es tan complicada, pero tiene sus cosas, sus bemoles, y las podemos manejar bien nosotros, en tanto y en cuanto comprendamos cómo es. Y el método es muy sencillo. Está desde el año 70, una cosa así, hecho por unos ingenieros, químicos, qué sé yo, que empezaron a estudiar, pusieron un sistema y lo estudiaron, lo evaluaron, hicieron muchos cambios dentro de un prototipo, un modelo de sistema ya no simple, el compacto que así conocemos nosotros, que es el termotanque y el captador abajo. No, esto eran captadores por un lado, termotanque por el otro, sistema intercambiador de calor por el otro, todo un sistema más grande para hacer cosas en serio, como para un edificio de 50 departamentos. Captar nada más en un punto, repartir la energía en todos los departamentos. Ese es el tema. Bueno, ellos hicieron todo y en función de prototipos ya estimados, ya armaron un prototipo, hicieron todos los estudios y determinaron fórmulas sencillas en donde a medida que cambian las variables, las situaciones, o sea, definieron variables lógicas y coeficientes lógicos. Entonces, con eso y con todo lo que hoy por hoy se vende en Europa totalmente en listas, o sea, uno dice, si yo quiero este, quiero aquel, y quiero este intercambiador, y quiero aquel intercambiador, este no me sirve, bueno, vamos a cambiar por este otro. O sea, lo determina el método como para que uno verifique si todo su diseño sirve o tiene que hacer algunos cambios importantes. Este método es muy bueno y se los voy a enseñar. Por eso mismo, necesitamos saber qué energía vamos a disponer en el punto. Lo necesita el profe de fotovoltaica y lo necesitamos nosotros en térmica. Es lo mismo. Hasta acá vamos juntos, podríamos dar clases juntos con todo esto. Bueno, partiendo de que nos encontramos en el hemisferio sur, en la imagen se puede observar, en nuestro invierno el sol da perpendicularmente al trópico de Cáncer, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, donde nos encontramos, en el invierno los rayos llegan en diagonal, ya que la inclinación de la Tierra nos perjudica, reduciendo las horas que tenemos sol al día, movimiento de rotación. El día en que este efecto es mayor es el 21 de junio y se llama solsticio de invierno. Bueno, ahí nombra lo que estuvimos explicando genéricamente. Y después les doy, acá en la página 28, esto. Fíjense, en cualquier hemisferio los paneles se inclinan más en invierno que en verano para recibir los rayos del sol perpendicularmente.
El conocimiento de estas simples cuestiones dan lugar a un sinnúmero de herramientas matemáticas con el fin de conocer la inclinación del Sol a lo largo del año en cualquier punto de estudio en el globo terráqueo. La siguiente dirección nos permite obtener estos diagramas y verificar cuestiones de sombras introduciendo los obstáculos en el horizonte. Ahí ya tienen un primer programita que es online, muy práctico, se puede después bajar en PDF todos los datos correspondientes al movimiento del Sol en ese punto. Es espectacular, uno sabe perfectamente con qué inclinación barre el Sol durante todo el año, no hay duda de eso. Por eso tienen que aprovechar el Sun Earth Tools. ¿Qué significa en inglés? Sol, Earth, Tierra, Tools, herramientas. Herramientas terráqueas del Sol, para estudiar el Sol. Bueno, entren ahí, en español, dice ahí igual es, en español, y van a, con la latitud y longitud del lugar, directamente los lleva a donde ustedes están estudiando la historia. Ahora, previo a eso, les voy dando los tips que son importantes. Anoten. Previamente a entrar acá, yo necesito entrar con la latitud y longitud de la unidad de estudio. Supongamos que la unidad de estudio de esto es el Instituto Técnico Superior del Colegio Técnico de Jujuy. Bien, ¿cómo hago para determinar latitud y longitud de la ubicación precisa del edificio? Muy simple. Me voy a Google Maps. Entro a Google Maps o Maps y pongo la dirección. Bueno, acá yo la voy a hacer cortita. Les voy a mostrar. Ustedes tienen que hacer esto para el colegio técnico, como para cualquier cliente. Veamos. Acá estoy en el Google Maps. Acá tengo una dirección. Yo pongo la dirección de Belgrano 1482. Esta es la dirección de mi casa. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Aproximadamente esa es mi casa. ¿Qué hay aquí? Es la pregunta que hay que hacerse. Tienen que aparecer las coordenadas. Ahí está. Fíjense. Cuando yo hago la pregunta, ¿qué hay aquí? Me salen las latitud y longitud. Menos 24,18, 48, 88 y menos 65, 31, 35, 86. Esa es la latitud y longitud con el Google Map de cualquier lugar. Lo pico, o sea, yo voy, mi cliente vive acá, pongo la dirección y me aparece acá en Google Maps. Una vez que estoy ahí, ¿qué es lo que hago? Botón derecho y pico en la pregunta ¿qué hay aquí? Y se me abre acá abajo las coordenadas. ¿Sí? Esas son las coordenadas, latitud y longitud con signos, respetar el signo. Y guarda que estas no son grados, minutos y segundos. Esto es grados, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. ¿Me entienden? Es grados nada más. Menos 24,18, 48, 88 grados. Y menos 65,31, 35, 86 grados. ¿Estamos? Bien. Entonces ya podemos entrar con estas características a la página esa. Vamos a poner W. ¿Cómo era la página? Disculpen. La página era Sun Earth Tools. Sun Earth Tools. A ver. Sun Earth Tools, ahí está, ¿ven? Bien, esa es. Posición del Sol, Sun Earth Tools. Bien, entremos. Medir en mapa. Bueno, entremos y veamos, a ver.
si entramos bien o entramos por cualquier lado. Sí, entramos bien. Esa es la página, chicos. Esa es la página. Bueno, acá yo puedo poner la dirección. Tiene una opción para introducir la dirección. O puedo poner example, ahí dice punto ejemplo. ¿Eh? Bueno, y ahí va directamente al punto y nos da este grafiquito. Bien, ese gráfico tiene algo raro, dice date 5/5/2020, horas 15, elevación 69,1 grado, azimut 154,71. Qué raro, ¿qué será esto? Nada raro. Bajamos un poquito más todo el paquete. ¿Para qué? Para entrar acá y agrandar ese disco. Entonces vamos acá, ya no me permite agrandar más. Bueno, no lo agrandemos más, pero veamos bien. Ahí están las horas. ¿De qué día? Del día que está corriendo, chicos. El día es 5/5/2020. Guarda con que hoy es 4, pero de donde es esta página probablemente ya sea 5. Así que no hay ningún error. Pero fíjense, a las 18 horas, esta va a ser la elevación del Sol el día de mañana, en ese punto. En realidad, el día de hoy en ese punto. ¿Ven? Esta va a ser la elevación en qué día. 21/12. De acuerdo a las características de esto, no sé dónde estoy, pero por la posición estoy en el hemisferio norte. Y por lo tanto, estamos ya entrando, esta es de la fecha 21/12, que es pleno invierno. Y esta es de la fecha, fíjense los puntos negros límite, 21/6. Estamos llegando al verano de ese punto. ¿Sí? Y todo esto es como los rastros de un disco, de los viejos, eso de pasta. Es como una pistita, cada línea. Cada línea corresponde a un día, entre el 21 de junio y el 21 de diciembre. Sea hemisferio norte o hemisferio sur. La única diferencia es que para uno es el verano y para el otro el invierno, para uno el recorrido más largo, para el otro el recorrido más corto. ¿Qué es lo que hacen? En el hemisferio sur esto no es 21/6, sino 21/12. Y en el hemisferio sur esto no es 21/12, sino 21/6. Día más corto, fíjense. Desde aquí hasta acá, el largo de esta línea negra es mucho menor al largo de esta línea negra. Entonces, hora por hora, yo voy sacando la posición de elevación del Sol con respecto a mi eje vertical y el azimut del Sol. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es azimut y elevación? Volvamos a la teórica. Bueno, vuelvo. Sigan viendo ustedes eso. A ver. Guarda que eso lo pueden calcular ustedes, si quieren las fórmulas, toda esa historieta lo pueden calcular. Pero yo no les recomiendo eso, hay que ser práctico. Esa herramienta es libre, de acceso gratuito, no hay que pagar nada, la tenemos a disposición y hay que ser práctico en este mundo. ¿Qué queríamos ver? Estábamos por buscar la teórica. Bien. Fíjense la página 26, altitud, latitud, longitud. Bien, eso es el dato de la posición que nosotros buscamos. La longitud se mide desde el meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0, negativo hacia la izquierda y positivo hacia la derecha, mirando de frente a la Tierra.
Y la longitud es positiva hacia arriba del ecuador y negativa hacia abajo. ¿Qué significa? Que para Argentina todo es negativo. ¿Estamos? Bien. Bueno, ya tenemos todo. Sabemos por dónde va a andar el Sol, nuestra ubicación, el punto de estudio, sabemos con cuál inclinación, el azimut, todo. O sea, la posición del Sol con respecto a nuestra vertical, cuál es el ángulo hacia abajo, y también el azimut, cómo va a ir variando durante el día el ángulo desde 0 hasta lo que sea, hasta 180 grados. ¿Sí? Bien, ¿y cuánto va a ser el tiempo que vamos a tener energía disponible? ¿Y cuánto va a ser esa energía? Bueno, eso también por cartas, que ya nos dieron las cartas esas, nos dio la provincia, la hizo, el gobierno de la provincia la hizo en el año 2016 con motivo de toda esta historia de refundar la matriz energética de la provincia, la hizo con el INENCO, la Universidad de Salta, qué sé yo, Tucumán, trabajaron todo y nos dieron las cartas de energía promedio mensual en todos los puntos de la provincia. O sea, ya sabemos exactamente cuál es la potencia que vamos a recibir en cada punto de la provincia de Jujuy todos los meses de todos los años, en promedio. ¿Sí? O sea, ya tenemos los datos, ya para calcular tenemos todo. Si sabemos por dónde va a andar el sol, cuál va a ser el ángulo y toda esa historia, no le podemos errar acá. Bien. Ahora veamos una de las fórmulas más interesantes que nos da la idea de cómo se calcula el calor radiante y cuál es la unidad que se utiliza. Bien. El cuerpo negro dice como título en la página 28. La radiación térmica es la emisión de calor por parte de un cuerpo en forma de ondas electromagnéticas. Si yo caliento un hierro, me acerco, voy a sentir calor, que me quema. Esa es la radiación térmica. ¿Sí? Si yo me pongo al sol en la superficie de mi piel, voy a sentir calor. Es radiación térmica. Dicha radiación es debido a la propia temperatura del cuerpo, mayor del 0 grado Kelvin. Mientras que la transmisión de calor por conducción y convección solo es posible a través del medio material, la radiación térmica puede transmitir calor a través de un flujo o del vacío, de un fluido o del vacío. Guarda. Acá vamos a empezar a ver algunas cuestiones. Un emisor perfecto o cuerpo negro emite una cantidad de energía radiante de su superficie que viene dada por la ecuación de Stefan Boltzmann, donde Q es igual a sigma AT a la cuarta. ¿Qué me dice acá? Me dice, mira, Q es el calor radiante en watt. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, que vale 5,67 10 a la menos 8 watt por metro cuadrado, grado Kelvin a la cuarta. Y A el área de transmisión. Y T la temperatura absoluta respecto del 0 Kelvin del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Que el calor radiante depende de la cuarta potencia de la temperatura. A efectos prácticos, el Sol puede considerarse como un cuerpo negro que emite energía a una temperatura de 6.000 grados Kelvin. El concepto de cuerpo negro es una idealización que permite cuantificar el fenómeno de la radiación empleado en la ecuación de Stefan Boltzmann. Un cuerpo negro es un cuerpo ideal capaz de absorber toda la radiación que incide sobre él. A su vez, debido al primer principio de la termodinámica, es necesario que sea un emisor perfecto. En caso contrario, se iría calentando paulatinamente. Cuerpo negro absorbe todo, no se calienta, por lo que emite todo. El espectro de emisión de un cuerpo negro solo depende de su temperatura y es independiente a la naturaleza del cuerpo. Obedece la ley de Planck, bla, 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 bla. Bien. Si se expresara gráficamente la ecuación anterior, puede verse que cuando la temperatura aumenta, el poder emisivo aumenta. Se emite más energía para longitudes de onda corta y la posición del máximo se desplaza hacia la longitud de onda más corta. Bien. Los cuerpos reales, sin embargo, no son negros, es decir, absorben y a su vez emiten radiación a distintos niveles, siempre por debajo del nivel de absorción y emisión del cuerpo negro a la misma temperatura. No existe el cuerpo negro. Entonces,
empecemos a entender cómo es el fenómeno de la transferencia de calor. Tenemos que entender qué pasa con la energía. Bueno, veamos el fenómeno este que se da para llegar como conclusión a cómo se define una superficie que yo necesito que capte la energía electromagnética y la transforme en calor. Eso es lo que me interesa resolver. Entonces, analicemos cuestiones físicas. Absorbencia. Cuando incide radiación sobre un cuerpo, una parte de esta radiación es absorbida y el resto es reflejada. La absorbencia alfa es la relación entre la radiación absorbida y la incidente, o sea, la radiación que le llega a ese cuerpo y la que absorbe. Si la absorbe, ¿qué pasa? Aumenta su temperatura, tema que nos interesa. Bueno, entonces la absorbencia o absortancia alfa es igual a la radiación absorbida sobre la incidente. Los valores, por ende, de la absorbencia o absortancia varían entre 0 y 1, siendo 1 para un cuerpo negro. Claro, absorbe todo con respecto a la que incide. Los cuerpos reales tienen absorbencias menores a 1. En el caso de una superficie que sea plana o que pueda asimilarse a una superficie más o menos plana, al incidir la radiación solar, parte de la radiación se absorbe y la superficie se calienta. Eso nos interesa saber. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener un cuerpo conectado, pegado totalmente a un caño para que caliente ese líquido que pasa a través de ese caño, donde la absorbencia sea la máxima posible. Bien. ¿Por qué? Y porque la va a tener que entregar. No existe el cuerpo que absorbe la energía, punto. Absorbe la energía, se calienta y obviamente la tiene que pasar por contacto directo al agua o al líquido que pasa a través del caño. Las superficies idénticas pintadas con colores distintos alcanzan temperaturas distintas si se los expone al sol. De todos los colores, el negro es el que posee la mayor absorbencia, especialmente el color negro mate. Una superficie brillante como metal pulido refleja la mayor parte de la radiación solar incidente calentándose poco, en donde la absorbencia disminuye. ¿Sí? Entiéndase que al reflejarse todo como un espejo, nada entra a calentar. No existe, eso ya lo hemos dicho, pero si es muy pulida la superficie, va a reflejar más de lo que absorbe. Bien. Luego define la emitancia y después hablamos de la superficie selectiva. Creo que el tema, bueno, tendríamos que, hablemos de la emitancia. La emitancia de un cuerpo es la relación entre la radiación que emite dicho cuerpo y la que emitiría un cuerpo negro a la misma temperatura. La emitancia toma valores entre 0 y 1. Es el indicador de la capacidad de enfriamiento por radiación de un cuerpo. A ver, ahora vamos a ver. Supongamos que tenemos dos cuerpos con el mismo calor específico y la misma masa, y que ambos se encuentran a la misma temperatura. El cuerpo que tenga mayor emitancia se enfriará antes, suponiendo que ambos se enfrían únicamente por radiación. Así, si calentamos dos cuerpos iguales, de la misma masa, el mismo calor específico, una misma temperatura, y dejamos que se enfríen por radiación, se enfriará antes el que tenga mayor emitancia. Por tanto, para que el cuerpo alcance temperaturas elevadas será necesaria una absorbencia elevada y una emitancia reducida. Sin embargo, la absorbencia y la emitancia varían con la longitud de onda de la radiación electromagnética. Bien, entonces nosotros que estamos buscando que sea como la absorbencia para captar esa energía y que la absorbencia sea la más alta posible, que absorba la mayor cantidad posible de radiación, por un lado, y que la emitancia sea la mínima posible para que no se me escape toda esa emisión de energía, por lo menos sobre la superficie donde recibe la radiación del sol. Eso es importante tener en cuenta. Luego, las superficies selectivas. ¿Qué son las superficies selectivas? Consideremos una superficie que recibe energía del sol. La figura siguiente nos muestra que la superficie recibirá del sol principalmente radiación visible entre 0,8 y 0,78 micrómetros aproximadamente, e infrarroja cercana o próxima al rojo entre 0,78 y 2,5 micrómetros. En cambio, la superficie emitirá radiación infrarroja media y lejana, mayor a 2,5 micrómetros, suponiendo que puede estar a unos 80 grados centígrados o 353 grados Kelvin. Acá tengo un pequeño inconveniente,
Disculpen, pero no sé por qué. ¿Ustedes pueden abrir la página que sigue? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, ya la descargué en realidad. ¿Pueden ver la página 31? Yo no, profe. Mm. ¿Lo bajaron ustedes a eso? Porque yo no la puedo Yo ver. sí, ¿Y se puede ver? sí. Bueno, eso es lo que quería quedarme tranquilo, porque bueno, bájenla en todo caso la teórica y ábranla como PDF. Completo se ve. ¿Se ve? Bien. A Sí, sí, ver, hasta la última página. perfecto. No, yo estoy buscando la completa porque no la puedo ver, no sé qué pasa. Mi máquina tiene un problema, es un Windows viejo. Tengo que hacer Jitsi Meet con el celular porque no admite. Bueno. Superficies selectivas. Por tanto, dice, el comportamiento deseable para la superficie sería que tuviera una elevada absorbencia para la radiación visible e infrarroja cercana y una reducida emitancia para la infrarroja media y lejana. Este tipo de comportamiento es el que caracteriza la superficie selectiva. La relación entre la absorbencia y la emitancia de una superficie se denomina selectividad. Por ejemplo, si la absorbencia de una superficie es 0,7 y su emitancia es 0,2, su selectividad será 3,5. La selectividad de las superficies no selectivas o normales es igual a la unidad debido a que en tal caso la absorbencia y la emitancia coinciden. Ley de Kirchhoff. Físicamente, en general, un material metálico, buen conductor eléctrico, lo será desde el punto de vista térmico. Una superficie selectiva suele estar constituida por una placa de metal muy pulido sobre la que se depositan por medios mecánicos, químicos, electrostáticos, partículas cuyo tamaño medio es cercano a la longitud de onda de la radiación incidente. Por un lado, estas partículas no pueden emitir radiación cuya longitud de onda sea significativamente mayor a su propio tamaño. Por otro, la superficie de metal muy pulido tendrá una emitancia reducida. La degradación de una superficie selectiva hace que su selectividad disminuya. La disminución de la selectividad puede ocurrir si disminuye la absorbencia. Bueno, acá habla de unas cuestiones que tienen que ver con las pinturas. Cuando yo tengo una superficie, la pinto de negro mate, que tiene partículas pequeñas del tamaño de la longitud de onda que yo no inferior a las que yo no quiero que emita, entonces esas partículas van a emitir, no la van a emitir ondas mayores, porque en función del tamaño de la partícula de esa pintura, de los pigmentos de partículas de esa pintura, va a ser selectiva y no va a emitir las ondas bajas, de longitud de onda baja. Bueno, y acá da un ejemplo de los distintos tratamientos superficiales para lograr una buena absorbencia y una baja emitancia y una buena selectividad. Y ahí vemos que el negro de níquel sobre níquel tiene una absorbencia de 0,93 y una emitancia de 0,06. ¿Qué es lo que necesito? Que emita poco y que absorba mucho, que se caliente. Y eso da una selectividad de 15,5. Es la mayor de las selectividades, o sea, es la que más eficiente va a ser para captar la energía térmica del Sol, que es lo que yo tengo que poner como placa absorbedora. ¿Estamos? Comenzamos ya con el diseño de un captador solar térmico. Estos son los conceptos que yo tengo que tener en cuenta. Superficies capaces de absorber la energía para que de paso, si la emiten, no la emitan con longitudes de ondas del tamaño que se me puedan escapar y tenga, por lo tanto, una buena selectividad o lo que es lo mismo, una gran absorbencia y una pésima emitancia. ¿Sí?
Y ahí entramos con el tema del efecto invernadero para entender básicamente de qué se trata toda esta historia y llegar en la página 34 a por qué nuestros captadores diseñados hasta el momento, o que los más comunes, tienen la forma que tienen. Bien. Hacemos una pequeña pausa y tratemos de ver a ver si han encarado el tema del trabajo práctico para ir redondeándolo, de manera que avancemos con estos temas, que esto ya no tiene nada que ver con el trabajo práctico que están haciendo. Esto ya vamos caminando lentamente al otro trabajo práctico en donde vamos a ver el método de F-Chart para el diseño de captadores, sistemas de captación de energía solar térmica. Ya no captadores comunes, sino sistemas, ya donde en vez de haber un equipito concentrado de un termotanque y una placa captadora o dos, acá son todos, por un lado, captadores, sistema primario y sistema secundario para la distribución de agua caliente sanitaria, o lo que sea, que nosotros querramos calentar, porque podemos calentar también otros fluidos. Entonces, lo importante es que hemos visto esto. Si tienen alguna duda, pregunten, pero la idea es que vayan entendiendo esto, porque el efecto invernadero no lo vamos a ver hoy. Se ha hecho muy largo y no quiero que se me canse. Lo vamos a ver en la próxima clase. Así que me recuerdan que arranquemos acá. Y dicho sea de paso, si algo no han entendido de lo que hemos visto, me preguntan, ya que estamos. ¿Ah? ¿Cuáles son las dudas que puedan llegar a tener? Bien, profe, listo. Bien, bien.